24, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Yo estoy leyendo en la versión Reina Valera. Vamos a leer hasta el versículo 3. Leamos hasta el 3. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Padre, que esta pregunta, Señor, sea respondida en el día de hoy. Que seas tú obrando y hablando a nuestros corazones. Que ninguno de nosotros dejemos de entender lo que tú acabas de hablar, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre, oramos por la salud de Vanessa, Señor. Por la salud de Sebastián, de su hijo, de su hija Isabela. Por esta familia, gracias por lo que estás haciendo en ellos. Gracias, Señor, por la familia Chacón Triviño. Señor, sabemos que está escrito que tú vas añadiendo cada día a los que han de ser salvos, Señor. Te doy las gracias por la vida espiritual de Vicky, de Charlie y Dominic, allá en Dubái. Señor, gracias porque ellos han sido semilla que da buen fruto, Señor. Bendícelos por la vida espiritual de Santiago y Carlina. Por la señora María Salgado, Señor, que Dios la sane de la diabetes. Padre, muéstrale, Señor, y obra en ella. Por la vida espiritual de la familia Varela Carvajal. Por cada uno de ellos, por la salud de Rubiera Urueña y por su vida espiritual. Te pedimos por Tatiana, que está en España, a esta mamá, recién mamá, que está sola ya. Padre, que seas tú acompañándola. Obra con poder en ella y que tu evangelio sea revelado a su corazón para que de esta forma tenga vida y vida eterna. Hemos orado por todas las peticiones. También ponemos delante de ti todos los que están enfermos, todos los que padecen persecución, todos los que están en angustia, todos los que están presos, Señor, en sus propios pensamientos, que el enemigo los ha engañado, Señor, y ha sesgado sus pensamientos. Obra con poder, ahora mismo, todo plan de las tinieblas, todo espíritu inmundo que quiere destruir tu casa, Señor. Tus familias, tus hijos, tu pueblo, ahora mismo se va por el poder de tu palabra. Obra con poder, Señor, en esta mañana. En tu nombre hemos orado. Amén. Tome asiento. Hay una porción en Mateo que se me acaba de venir a la mente y la quiero compartir con ustedes, aparte de lo que voy a hablar. Y está en Mateo 26, si quiere vaya conmigo. Y se me ocurre en este momento porque pensaba que hoy tenemos Santa Cena. Y el tiempo de la cena es, yo creo que aquí terrenalmente es el culmen, es lo más importante de la vida espiritual en la fe de cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice que si no coméis mi carne ni bebéis mi sangre, el Señor lo dice. No solo la Biblia, lo dice el mismo Jesucristo. Si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, pues no tendremos parte en el reino de los cielos. Y es paradójico que en las iglesias cristianas le digan a las personas que no tome la cena del Señor. ¿Entienden? Que ese sí, si no, es un condicional.
Entiende que si nosotros hemos creído, no importa cuán pecadores seamos, tenemos el deber de tomarla. Porque el Señor no está midiendo los pecados de nosotros. Él vino a morir por nuestros pecados. Y si usted pretende llegar a Jesús sin pecado, pues no lo va a lograr jamás. Jamás. Porque nadie jamás se salvó por cumplir la ley. ¿Sí me estoy dando a entender? Él dijo, vengan a mí los que estáis cargados y cansados. Y yo los haré ¿qué? Descansar. Entonces, es un falso evangelio decir que acérquese a Cristo usted que es santo y sin mancha y sin pecado. No. Inclusive el apóstol Pablo decía, de los pecadores yo soy ¿quién? El primero apóstol de apóstoles. Amén. Entonces, la porción dice así. Y la vamos a leer nuevamente al culminar esta prédica. Y leamos desde el versículo 26. Dice, respondiendo su Señor, ay, perdón, estoy en otro planeta. Mateo 26, leamos desde el 26. Fácil, ¿no? 26, para que no lo olvide. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. ¿Entiende? No es que usted llegue ya sin pecado a donde Cristo. Para eso Él murió en la cruz. Para eso Él derramó su sangre. Para que usted, habiendo pagado los pecados, que no los pagó usted, que los pagó Cristo en la cruz, usted pueda presentarse delante del Padre como si nunca hubiese pecado. Es decir, Él pagó por usted. ¿Hasta ahí estamos claros? Y esto es lo importante y lo que el Señor me mostró ahorita antes de empezar el culto. Versículo 29. Y yo quiero que usted mire a su compañero, a su compañera y a sus vecinos. Dígale, hola, mírelo. A su esposo, a Eddie, a su esposa. ¿Sí? Duber, a los que están atrás, mírense. Mírense porque esto es importante. Porque quizá, así como están las cosas, así como está el reloj profético, así como ustedes están viendo las guerras y rumores de guerras y todo lo que está aconteciendo en este planeta, incluyendo esta nación, ¿cierto? Y también en nuestra nación vecina, Venezuela, que todo uno dice, wow. Es que los que hemos leído las Sagradas Escrituras podemos ver el cumplimiento de lo que Dios ha escrito en esta palabra, en lo que vemos día a día. Eso no se puede negar. El que diga que esto no es grave, porque desafortunadamente le digo de todo mi corazón, usted se estaría perdiendo. ¿Por qué les digo que se miren? Porque quizá dentro de 8 días no rindamos el culto aquí, si estemos en el reino de los cielos. Puede ser. ¿Sí me explico? Dice la palabra del Señor, día ni la hora, nadie ¿qué? Nadie lo sabe. Entonces tenemos que estar ¿qué? Preparados en todo momento. Claro, seguimos viviendo, comemos, trabajamos, tenemos luchas, tenemos situaciones, tenemos que elaborar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre los ojos puestos ¿en quién? En Cristo. Y cuando acontezca todo lo que tiene que acontecer, usted diga, gracias Señor, porque tú me rescataste. Y cuando usted abra los ojos, dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que estemos aquí. ¿Sí? ¿Y qué es lo bueno de todo eso? Que cuando usted vuelva a abrir sus ojos, en ese pestañear, si usted creyó, usted le va a ver a Él.
Mire, esa es la promesa del Hijo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quiénes son vosotros? Todo aquel que ha creído. Esa es la vida. Esa es la promesa y eso es lo que esperamos. Amén. Dice ahí, para remisión de pecados, versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo vea de nuevo. ¿Con quién? Con vosotros en el reino de mi Padre. Donde dice él que él vendrá, o allá, cuando estemos con él vendrá y él mismo nos servirá a la mesa. De eso estamos hablando todos estos días. Y hemos estado hablando de las 10 ¿qué? Vírgenes. Dice la palabra que 5 de ellas estaban despiertas. No, dice que todas estaban dormidas, las 10. Y 5 de ellas pudieron entrar y 5 se quedaron por fuera. ¿Por qué? Estoy haciendo un examen. ¿Por qué? ¿Porque tenían lámparas apagadas? No, todas las lámparas estaban encendidas. ¿Porque las 5 no tenían lámparas? No, dice ahí, todas tenían lámparas, pero había un lío. Que 5 de ellas tenían otro cántaro lleno de aceite, ¿sí? O vasija, y las otras 5 no lo tenían. Entonces, por más que tuvieran sus lámparas encendidas, se les iba a acabar ese aceite y fueron a comprar. Y mientras fueron a comprar, vino su señor. Heme aquí que estoy a la puerta, golpeó y alguien empezó a llamar. Viene, viene mi señor, llegó. ¿Sí fue así? ¿Esa es la historia? Y 5 que estaban listas con sus lámparas encendidas y que tenían esa reserva adicional, entraron con su señor. Y las 5 que se fueron a comprar, cuando llegaron, ¿qué pasó? Se quedaron afuera. ¿Todas eran vírgenes? Sí, señor. ¿Todas eran iglesia? Sí, señor. Entonces, ¿por qué se quedaron afuera? Hoy vamos a entender esta palabra que nos compartió alguien hoy y que hoy repetí, y lo que dijo Juan David también cuando vinimos esta mañana particularmente. El día y la hora nadie lo sabe. Y si no sabemos, nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Porque yo puedo enloquecerme hoy y decir, yo creo en el Señor. Pero quizá ese hoy sea el día. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo debe estar preparado? Dice que si el amo de la casa, el señor de su casa, supiere cuando viene el ladrón, no dejaría minar su casa. Es decir, estaría ahí ¿qué? En la jugada, ¿no? Pero es que la palabra sí nos está diciendo. Quizá dice el Señor, el día y la hora nadie lo sabe, pero Él sí nos da todas las instrucciones para que nosotros estemos ahí. ¿No es así, don Alex? Si vinieran hoy a robar a sus hijas, a matar a su esposa, a violar sus seres queridos, ¿qué haría uno como padre de familia? Pues no duermo, ahí estoy. Y con lo que tenga, voy a defender a mi casa. ¿No es así? ¿Qué haríamos todos como padres de familia? Como sacerdote de su casa. ¿Me acuesto a dormir? La verdad, yo no dormiría. No importa qué pase, no dormiría. Vea una película que le ponía unos fosforitos aquí para que no cerrara los ojos. Bueno, yo y mis chistes tontos, perdón, no se ría de eso. Entonces, mire conmigo de qué se trata todo esto. Y vamos a empezar con el libro de Oseas, para poder entender qué es lo que está sucediendo. Y yo quiero que ponga y preste mucha atención.
lo que vamos a hacer hoy, porque tenemos un bosquejo que puede ser complicado para muchos, pero también puede ser muy sencillo para otros. ¿Sí me explico? Y yo le pido al Espíritu Santo que sea de alguna manera claro para todos los que estamos aquí. ¿Sí? Para todos los que estamos aquí. Entonces, debemos entender, bueno, para empezar, que le dice Jesús a la mujer samaritana. ¿Quién se acuerda qué le dice Jesús a la mujer samaritana? Mujer, la salvación viene por medio de ¿quién? ¿De quién? De los judíos. Para entender esto tenemos que ver que la Biblia de entrada es la historia del pueblo ¿de quién? De Israel. Entonces no tiene sentido que en las iglesias cristianas y en algunos llamados cristianos inclusive maldigan a la nación de Israel. No tiene sentido. Porque este es el libro por el cual nosotros realmente podemos ser salvos. El libro de Apocalipsis dice que la profecía es el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. ¿Y en quién creemos nosotros? Pues todo lo que está escrito en este libro. Bueno, entonces hay una situación muy complicada entre lo que es el pueblo judío y otros pueblos. Vuelvo y lo digo, el pueblo judío, Dios le habló ¿a quién? A Abraham, y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Por medio de Abraham y su descendencia, el pueblo judío serán benditas ¿qué? Todas las naciones. ¿Sí estamos entendiendo lo que le dijo Jesús a la samaritana? 1700 años después. Y eso se cumplió. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando Cristo muere, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Listo. Promesa de Dios. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Quiénes son esas todas las naciones? Muchos de ustedes están cansados de escuchar esto, pero muchos de ustedes hoy lo escuchan por primera vez. Preste atención. Todos los que no son ¿qué? Judíos. ¿Y cómo se llaman los no judíos? ¿Alguien que me ayude? Gentiles, muy bien. Entonces, la Biblia habla de tres grupos. Tres grupos, no hay más grupos. Hay, digámoslo así, tres pueblos en la Biblia, no hay más pueblos. Y son el pueblo judío, el pueblo gentil, ¿y cuál es el otro pueblo? No, vuelvo y digo, judíos y gentiles. Y todos aquellos judíos o gentiles que confiesen que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, se convierten en ¿qué? Cristianos. Nos convertimos. Heme aquí. ¿Sí me hago entender? Si un judío hoy, sea judío de lo que sea, o un judío en la época de Jesús, como sus discípulos, se convierten y creen en el Señor, pasan de ser judíos a ser ¿qué? Cristianos. Y si ¿cómo es que se llaman los de las otras naciones? Gentil, no crea que me olvidó, gentil, reconoce que Jesucristo es el Señor, pasa a ser parte del pueblo de Dios. Pasa a ser cristiano. Entonces, ¿cuántos grupos hay? 3. Yo estoy haciendo este bosquejo para que usted en su casa entienda que no podemos tirarle piedras a los vecinos, porque usted sabe que los cristianos, cuando están por allá en Israel y se dan cuenta que son cristianos, los judíos los escupen y les tiran piedras. Porque ellos no pueden aceptar que Jesús es el Mesías. Ellos todavía están esperando a su Mesías, y todos estos judíos están planificando construir el tercer templo.
Y el tercer templo básicamente ya está construido. Y la palabra del Señor lo dice, que van a construir el tercer templo. Y usted va a leer acerca de las vacas rojas y bueno, toda esa cuestión. Lo que estoy tratando de entender y de hacer entender es que necesitamos estar muy alerta por algo que la Biblia llama ¿qué? Las señales. Las señales son dadas ¿a quiénes? A los judíos, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los judíos demandan ¿qué? Señal. Y los fariseos y los saduceos se acercan a Jesús y le dicen, danos señal de cuándo van a suceder estas cosas. Y le dice el Señor, ustedes pueden pronosticar el tiempo, ustedes pueden ver el cielo y ver los arrebores, ustedes pueden hacer todos, pero la señal del Hijo del Hombre no se les dará a ustedes. La única señal que ustedes van a recibir es la señal de Jonás. ¿Y qué pasó con Jonás? 3 días. Todo esto ustedes lo saben, pero no estamos leyendo. 3 días. 3 días. Y dice Jesús, destruid este templo y lo voy a levantar ¿en cuántos días? 3 días. En 46 años tomamos para levantar este templo y tú dices que en 3 días lo levantarás. Pero ellos no entendían que él estaba hablando del templo de su cuerpo. Y efectivamente mi Señor resucitó al tercer día. ¿Señal de Jonás cumplida? Sí. Pero, ojo, esos 3 días, les voy a hacer un paréntesis. Hay promesas que se cumplen 2 y hasta 3 veces en la Biblia. Esa señal tiene otra connotación más larga. A largo plazo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios le hizo la promesa a Abraham? En el tiempo de la vida Sara te dará un hijo y en 1 año Sara va a parir un hijo y se cumplió. Sí, pero también le estaba diciendo, en el tiempo de la vida volveré a ti. ¿Y cuándo volvió a él? En Juan capítulo 8, versículo 56 dice, Abraham dijo que vería mi día y lo vio. Pero si Abraham nació hace 1700 años, ¿cómo va a ver tu día? Claro, lo vio en Jesús, porque Jesús es la simiente de Abraham. Según la Biblia, lea Mateo, capítulo 1, ahí está. Por eso herencia de los padres son ¿qué? Los hijos. Por eso estoy feliz de que mi hija vaya a tener bebé. ¿Sí? Ay, les comparto eso. En cualquier momento rompe fuente y Don Ale se alegra. Dice, ay, Alejita, ¿dónde está? Paula. Ah. Mire, eso es la plenitud. Cuando usted tiene una hija, ¿cuál es su anhelo? O cuando su esposa quedó embarazada, ¿cuál es el anhelo? Ver a esa criatura. Y cuando su hija se embaraza, usted está más feliz. ¿Sabe por qué? ¿Por qué uno está más feliz de abuelo que de papá? ¿Ah? Porque es como dice la vieja y conocida canción, los hijos son la prolongación de la existencia. Bueno, eso no es bíblico, ¿no? Pero es una canción muy bonita. Bueno, entonces, miren, hasta ahí ¿cómo estamos? 3 días. Han golpeado a un hombre y lo han dejado botado en el camino. Y pasó un levita y siguió derecho. Pasó un sacerdote y se cambió de andén, ¿no? Porque lo vieron golpeado. Y pasó un samaritano. Y dice la palabra que fue movido ¿a qué? A misericordia. Y fue, lo ayudó, lo vendó con vino y ¿qué? Aceite, lo alzó, lo puso en su caballo y lo llevó al mesón, es decir, a la iglesia. El buen samaritano es Jesús. Yo de una vez les digo. ¿Y qué dice? Le dice al mesonero, Diana, cuídemelo y en 2 días volveré. Al tercer día.
¿Y sabe qué dice? Sacó 2 monedas. Cada moneda representaba el salario de un día y se los dio. Y le dijo, cuídemelo. Y cuando venga, lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Le está hablando a usted y a mí que necesitamos vendar las heridas de todas esas personas que están vueltas nada, que no conocen al Señor. Y también se está cumpliendo la promesa. Es que está solo acá. No. Cuando el Señor está con la samaritana y ella va a dar testimonio. Mire, hay un hombre que me contó que yo tenía 5 maridos. Bueno, a esa pobre mujer le han inventado cosas impresionantes, pero no vamos a tocar el tema. La cuestión es que ella cree en Jesús y va y le anuncia a su familia y le dice, hay un profeta que me ha dicho todo. Y todos fueron a buscar a Jesús. Y dice que el Señor se quedó allí. ¿Cuántos días? 2 días. Esta sí quiero que la leamos. Vamos al libro de Oseas, capítulo 5. Oseas, capítulo 5. Oseas está después de Daniel, ¿no? Versículo 5. Y esto que el Señor está hablando por medio del profeta Oseas es al pueblo de Israel. Y lo que ha hecho Dios con el pueblo de Israel, recuerden siempre esto, judíos, gentiles. ¿Esto es para quién? No todo lo que está escrito en la Biblia es para todos, por favor. ¿Estamos claros? ¿Y aquí le está hablando a quién? Judíos. Y ellos han sido desleales con el Señor. Desde el principio se hicieron imágenes de oro. Otro grupo se fue y tuvo relaciones sexuales con las hijas de los moabitas. En un día murieron 23,000. Y si usted lee la Biblia va a encontrar que Israel es el hijo calavera de Dios, por decirlo así. Malvados. Pero desafortunadamente para muchos dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y la palabra no puede ser quebrantada. Y entonces este hijo malvado que ha sido desobediente, que una y otra vez, hasta Moisés intercedió por ellos en el desierto. Señor, ¿cómo los vas a matar aquí en el desierto? Van a decir que es que los trajiste aquí para matarlos. Pues sí, ¿no? Vamos a darle otro chance. Cuando vio a Noé, dice, solamente por Noé no voy a raer a todos los humanos de la tierra. Y hubo otra oportunidad. ¿Se da cuenta? La misericordia de Dios. Siempre. Misericordia tras misericordia, tras misericordia y tras misericordia. Y tan malo fue el pueblo de Israel que Dios dijo, voy a enviar a mi hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Y aún así, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Él ya los había perdonado. Y le dice a este pueblo malvado. Oseas capítulo 5, versículo 14. Porque yo seré como león a Efraín. Efraín es uno de las 12 tribus, creo, si no estoy mal, era uno de los hijos de José y Manasés. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de leona a la casa de Judá. Y mira lo que está diciendo, yo arrebataré y me iré y tomaré y no habrá quien liberte. ¿De qué arrebatamiento está hablando el Señor? Israel está castigado por ser tan malvado, pero le dio una promesa a Abraham, en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones. Entonces usted tiene que hacerse doble imagen, una imagen para lo que está sucediendo con Israel y una imagen para lo que está sucediendo con los gentiles. Y mientras Israel sigue castigado, por decirlo así, o alejados de Dios,
Lea el libro de Hebreos capítulo 2 y 3, ahí dice. Desde su principio las obras de Israel fueron una pérdida. Y entonces mientras Israel está aquí, apartada de Dios, Él está arrebatando ¿a quién? A la iglesia del Señor. Israel todavía está aquí. Y hoy puede ser el día en que el Señor venga por su iglesia y los judíos van a empezar a ver estas cosas. ¿Sí me está entendiendo dónde estoy? Levante la mano el que no ha entendido. Hay dos escenarios corriendo simultáneamente. El pueblo de Israel y las promesas y todo lo que está escrito para Israel, y la salvación viene por Israel, pero Dios nos ha dado oportunidad a nosotros como gentiles para hacer su iglesia. Y todo aquel hoy en día israelita que se convierta al Señor es parte de la iglesia, y el día que el Señor arrebate, se va. Si es así o no es así. Ay, no, es que el arrebatamiento es después de la tribulación. Déjeme decirle que la Biblia dice que no, que el Señor no nos ha puesto para ira. Voy a hacer un paréntesis ahí. No lo voy a hacer porque me voy por otro camino. Más bien ahorita se me acuerdo, lo aclaro. Entonces sigamos leyendo. Oseas. Y yo arrebataré y me iré. Y tomaré y no habrá quien liberte. ¿Usted entiende que el arrebatamiento es también para que el pueblo de Israel despierte? Despierte. ¿Por qué? Porque ellos hay algo que está actuando en ellos que se llama espíritu ¿de qué? De estupor. Israel está dormida. Y cuando vino Jesús, ellos vieron los milagros, las señales, los prodigios, vieron cómo resucitaba muertos, porque la pobre mujer que iba enterrando a su hijo, el Señor se la encontró por casualidad en el velorio, llevaban al muertito, al niño, al joven, y mi Señor lo resucitó. Y a Lázaro le dijo, ven afuera, y lo resucitó. Y después esos mismos judíos querían matar a Lázaro también. Entonces sí habían visto. ¿Sí me explico? Y aunque habían visto, no creyeron. Tremendo, ¿no? Dice mi Señor, si no hubieran visto las señales, no tendrían pecado. Pero ellos ya han visto. Ahora sí tienen pecado, porque no han creído. Y el plan de Él era salvar a su pueblo. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero entonces tenía que cumplirse lo que Dios le había prometido a Abraham. En ti serán benditas los gentiles. Cambiémosle. No hablemos de todas las naciones. Gentiles, todas las naciones. Todos aquellos que no son judíos. ¿Está claro, Duber? Maravilloso, ¿no? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 15. Y andaré y volveré a mi lugar. Él se lleva a los arrebatados. Y mira lo que dice. ¿Hasta qué? Que el pueblo de Israel reconozca su pecado y busque mi rostro. En su angustia me buscarán. Ay, van a estar en tiempo de angustia y de tribulación. La iglesia se va y el pueblo de Israel sigue. Y ellos sí van a pasar por tribulación y gran tribulación. Y esta angustia se llama en la Biblia la angustia de Jacob. Tiempo como ningún otro. Ni ha pasado ni pasará. Si usted mira toda la angustia que ha vivido la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, los 6 millones de judíos que fueron masacrados, quemados, destruidos, todas las guerras que han acontecido, todos los eventos climatológicos que han sucedido, dice que todo eso reunido no es nada comparado a ese tiempo, dice, de tribulación y gran tribulación.
Oiga que hoy les está hablando el Señor. Para que ustedes como iglesia y todos los que en algún momento puedan ver esta enseñanza, entendamos que tenemos que estar, ¿qué? Preparados. Y piensa de verdad en esto en todo momento. Cuando tenga una discusión con su esposa o con sus hijos, no lo deje ir así. No lo deje ir así. Porque el día ni la hora nadie lo sabe. Siempre vea. Hasta con un desconocido. Ay, me cerró usted la... No peleé con nadie. Viva a Cristo en su corazón. Manténgase así. Que me robaron, ¿qué más da? No se amargue. Es que voy tarde. Solamente para la iglesia. Eso sí. Yo, de verdad. Esta mañana yo venía afanado. Pero yo sé que el Señor tiene un plato delicioso para cada uno de nosotros hoy, de verdad, de verdad. Y usted dice la Escritura, lo acaba de escuchar y lo leí al principio, que no volverá a tomar la cena, ¿hasta cuándo? Hasta que la tome con mi Padre en el reino de los cielos, y todos ustedes están invitados, los que hemos creído. Sigamos leyendo. Entonces, mientras la iglesia es arrebatada, el pueblo de Israel, sí era verdad. Sí era verdad. Sí era de verdad. Ojo, pero no todos van a creer. Y gentiles, tampoco todos van a creer. ¿Pueden creer eso? ¡Tremendo! Yo no sé si me estoy alargando. Le pido que ponga el cinturón de seguridad. Entonces, ponga el cinturón porque lo que viene, Dios es bueno. Entonces dice el capítulo 6 de Oseas, y ahí están otra vez los 2 días del Señor. No me acuerdo, 700 años antes del Señor, este libro de Oseas. Si estoy perdido, no me pare bolas, pero sí. Y dice, capítulo 6, versículo 1. Venid y volvamos a Jehová. ¿Por qué están diciendo eso? Porque ya la iglesia fue, ¿qué? Arrebatada. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, y nos dará vida después de ¿cuántos? De 2 días. Y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Está entendiendo? 2 días del Señor. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y desde el día en que el Señor murió en la cruz hasta el día de hoy, 2000 años. Pero el día y la hora nadie lo sabe. No lo saben. Pero mirábamos en el estudio el calendario judío, hebreo, y el calendario juliano gregoriano, y por más que Julio César, no el que está aquí, lo haya modificado y le haya puesto 5 días más, la tierra sigue cumpliendo su ciclo perfecto. Y la luna no se atrasa, ni el sol se adelanta. Y eso que se cambió en 5 días. Particular, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que eso es voluntad de Dios. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, es importante entender. Ahora sí vamos con la enseñanza de hoy. Vamos a Mateo 16:4. Todo esto es un poquito para que su merced esté centrado en lo que vamos a enseñar. Mateo, ¿qué? Dije 16:4. ¿Recuerdan la pregunta que le hicieron los discípulos a mi Señor? Perdón, ya eso lo prediqué. Mateo 16:4 es la respuesta que Dios le dio a quienes, a los fariseos y los saduceos. La señal. Sí, dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta ¿qué? Jonás, y dejándolos, se fue. La lectura inicial fue en Mateo 24:3.
Y estando sentado, si quiere busque Mateo 24:3. Esta tableta me tiene loco. Estando él sentado, ¿sí lo tiene conmigo? Mateo 24:3, ya lo leímos. En el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Mm? Quiero contarles una cosa y aclarar algo antes de continuar. Todas las parábolas que el Señor Jesús les está hablando, ¿son a qué? A futuro. Son eventos que, aun siendo parábolas, van a suceder. Y son verdad. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué decimos que son verdad? Porque muchas de ellas ya se han cumplido y muchas de ellas se están cumpliendo. Y tenemos que tener en cuenta que todas las parábolas están hablando de un mismo fin. ¿Cuál es el fin? El reino de los cielos. ¿Recuerdan? El reino de los cielos es como inicia la parábola. El reino de los cielos es como una semilla. El reino de los cielos es como un hombre que se fue a viajar. El reino, todo nos está indicando ¿qué? El reino de los cielos. Y cuando las 5 vírgenes entran, que el Señor viene, ¿para dónde van? Para el reino de los cielos. Bueno, tengo que aclarar. Entonces, ¿para quién son las señales? Yo ya lo dije, para los judíos. Pregunto, si las señales son para los judíos, nosotros, los no judíos, los que somos ¿cómo? Gentiles, ¿hay señales para nosotros? No, el Señor dice que nosotros viendo las señales podemos saber los tiempos. Y le dice a los judíos, ustedes ni siquiera viendo las señales creen. Tremendo, ¿no? Y cuando nosotros nos convertimos, el Señor nos da autoridad para ir a echar fuera demonios. ¿Y qué dice? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y ¿qué? Y sanarán. Todo eso es ¿qué? Señales del Señor. A los que no creyeron, los judíos. Entonces, claro, tenemos 3 grupos. Judíos, no judíos, gentiles y cristianos. A ver hoy, a ver si entendemos esto. Para que, por favor, y en el nombre de Jesús yo le pido a ninguna congregación, a ninguno que se halle o se crea o se llame cristiano, estar en contra de Israel. Aunque Israel es terrible. No porque yo lo diga. No. Sino porque si usted lo hace, usted se vuelve, la Biblia dice, anticristo. Usted puede creer todo lo que digan las noticias, todo lo que diga Discovery, todo lo que digan los teólogos. Puede creer en que un erudito en el colegio de la Universidad Nacional le dijo, y puede tener usted un plan tremendo. Puede ver en las noticias que masacraron yo no sé cuántos niños en Palestina. Usted puede ver todas estas cosas. Pero si usted de verdad cree en el Señor, tiene que creer lo que está escrito es aquí. ¿Sí? Y si no quiere volver, no hay ningún lío. De verdad se lo digo, en el corazón, en la mano. Desafortunadamente para muchos la salvación, vuelvo y lo repito, ¿viene por quién? Por los judíos. Lo siento mucho. Yo no trabajo en campañas, yo no soy político, no hablo de presidente, no hablo de nada, pero en este momento nosotros tenemos que hacer defensa por lo que Dios ha escogido. O estoy muy perdido. Y miren lo que dice el texto que vamos a leer. Efesios capítulo 2. Ore por ellos más bien. Pídale al Señor misericordia por ellos. Se me perdió Efesios. ¿Sí está en su Biblia? Leamos desde el 2:11. Efesios 2:11. Aclaro, ¿a quién le está hablando Efesios? ¿A los judíos o a los gentiles? Vuelvo y lo repito, contésteme. ¿A quién le está hablando Efesios? ¿A los judíos
¿O a los gentiles? Vuelvo. ¿A los judíos? ¿A los judíos? ¿O a los gentiles? Muy bien, Duber. A los cristianos. Ganaste. Premio mayor. No, mira. Por eso es que toca es leer la palabra. No pararle bolas al vecino. Ay, es que él es profesor de sociales. Lea la escritura. Y usted lee la escritura y dice, de razón. Por eso es que la gente se está perdiendo. Leamos desde el versículo 11. Desde el 10. No. Desde el 8, para que entendamos bien. Dice, ¿ya tienen la cita conmigo? Apúntela porque usted la va a volver en su casa para ver si este pastor le está diciendo mentiras. Dice, leamos desde el 2:1. No importa que nos demoremos. Mire, esta prédica le puede salvar a usted y a miles de personas la vida. Entonces, ¿qué son 5 minutos más? Efesios capítulo 2, versículo 1. Voy despacio. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos. Diga así, ¿estábamos qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cierto? Estábamos ¿cómo? Destituidos de la gloria de Dios. Nacimos literalmente muertos en el espíritu. Eso es lo que enseña la Biblia. Foso cenagoso, destituidos de la gloria de Dios. Nadie daba un peso por usted ni por mí. Ni siquiera un peso por todos nosotros reunidos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nosotros éramos ¿qué? Gentiles. Siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Entiende que el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia, quién es? Aquí dice que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire es ¿quién? Satanás. Él operaba en ¿quiénes? En los gentiles y opera en los judíos. Voy a traer 2 bolitas la próxima vez. Gentiles, judíos. Y aquí éramos en otro tiempo. Cuando Duber llegó aquí, estaba aquí. Ahora Duber está aquí, en el medio, cristiano. Y cada uno de nosotros. ¿Estoy muy perdido o me estoy haciendo entender? Lo estoy haciendo con plastilina para que nadie se pierda y que todos procedan a la vida eterna. Listo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ellos siguen siendo ¿qué? Desobedientes, judíos y gentiles. Entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Fácil, ¿cierto? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. ¿Entiende que ya no estamos entre los hijos de ira? Entonces nosotros ya no veremos la ira de Dios. Ay, Dios lindo, gracias Dios. ¿Quién le da la gloria al Señor? ¿Sí? Iba en ira, ¿no? Lo mismo que los demás, judíos y gentiles. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, estábamos muertos en pecados. Ay, pero usted tiene que venir a la iglesia siendo santo. No, estábamos muertos ¿qué? En nuestros pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De aquí para acá. Y si tú eres judío y creíste, de aquí para acá. Fácil, ¿no? Y juntamente con Él nos resucitó
Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted ya no es ciudadano del mundo. Ahora usted es ciudadano ¿de quién? Del reino de los cielos. Muy bien. Aquí. Ya usted no es ni judío, ni gentil. Ahora usted es ciudadano del reino de los cielos. Sigamos. Para mostrar en los siglos venideros, o sea, hoy, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora sí, lo que quería decir. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entiende que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y sin fe nadie podrá ver ¿a quién? A Dios. Y la fe viene por el Espíritu Santo que ahora mora en usted y le permite creer y ver claramente y ser entendido, como dice el libro de Daniel, a los entendidos. Versículo que iba. No por obras. Ay, Señor, yo sé que tú moriste en la cruz, pero ¿qué tengo que hacer? Pues nada. Lo único que usted tiene que hacer es creer. Sí, pero tanto que nada, hombre. Ya le pagué el desayuno, el almuerzo y la comida. Ay, Señor, déjame pagar el postre. Tampoco, hermano. Ya pagué. ¿Cuánto falta? Faltan 5 pesos para los 100. No, ya pagué, que no. Chavito. Algo así, ¿sí me hago entender? Sigo leyendo, versículo. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo así? Sin obras, pero sí. No, es que tienes que leer que en Juan, el Señor nos enseña cuál es la obra del Padre. Y dice, esta es la obra del Padre. Juan 6:26 creo que es. ¿Y cuál es la obra del Padre? Que creáis en el que Él ha enviado. Toda la obra que usted tiene que hacer es ¿qué? Creer en Jesús. Ay, como yo creo y amo a mi hermano, pues empiezo a predicarle. Venga para acá. ¿Sí me explico? Esa es la obra. ¿Quiere hacer la obra de Dios? Predique el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Tremendo, ¿no? Versículo 11. Ahí sí era lo que quería ir. ¿Recuerdan Israel y gentiles? Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Quién estaban siguiendo el pacto de la circuncisión? Los judíos. ¿Y los gentiles eran circuncidados? Pues no. Y entre ellos en el Antiguo Testamento se agarraban en Gálatas. Es que yo sí soy circuncidado. Es que yo no. Pero mire lo que dice el Señor. En aquel tiempo, para estos dos grupos, ¿no? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué habla de ciudadanía de Israel? Porque la Biblia habla de una Israel terrenal y una Israel celestial. Eso en el tablero estaríamos tomándole fotos, ¿sí o no? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Usted sabe qué es eso? Sin esperanza, sin Dios, así estábamos. Así está el pueblo judío hoy. Y así están los gentiles hoy. Pero como usted ya creyó, para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios Padre. Pero ahora, versículo 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Entiende
lo importante que es tomar la cena del Señor? Pastor, pastora, allá en su congregación, por favor, no cometa ese asesinato. La Biblia lo dice, mutiladores del cuerpo, no alejen a las personas de este pacto precioso. El privilegio de tomar la cena del Señor. Con eso le estamos diciendo al Señor, sí Señor, yo creo en ti. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y me lavaste con tu sangre. No sea tan malvado. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz. Ríase ahí conmigo. Porque de ambos pueblos, léalo usted, hizo uno, derribando la pared que intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Tírele piedras a los judíos. Es como si la tirara para arriba y le cayera en la cabeza, hermano, hermana, a pastor, pastora. ¿Son malos? Sí. Pero mírese a un espejo, a ver si usted es bueno. Decía mi mamá, el que tira la piedra para arriba le cae encima. ¿O no era? O escupe para arriba, algo así. ¿Es serio? Ojo, no debe haber hecho el chiste ahí. Leo desde el 15. Aboliendo en su carne, Jesús, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, Jesús, recuerda que somos, ¿qué? El cuerpo de Cristo, ya sea que haya sido judío, o griego, o gentil. Y mediante, versículo 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a todos los que estaban lejos. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Mi chica. Qué lindurita, ¿cierto, mi hermano? La verdad es que uno aguanta no ponerse a llorar acá de la alegría, pero es que la palabra es perfecta. Ahora le habla a ustedes también, les dice: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Cristo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio, es decir, su cuerpo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios y del Espíritu. Ahí verá, si usted le cree más al Discovery o al profesor de historia o al amiguito, los que estaban lejos y los que estaban cerca. Ellos estaban cerca y nosotros lejos. Y yo he escuchado a muchos cristianos: es que esos judíos, no digan nada, porque la promesa que Dios le hace al pueblo es: haré con ustedes pacto, ¿qué? Eterno. Vamos a terminar. ¿Cuánto llevamos? ¿Ya me pasé mucho rato? No. Ay, bueno, quedan 5. Uy, son 15. Bueno. No, es que esto es maravilloso, ¿no?
Vamos a saltar un montón, porque de verdad iba a terminar leyendo Romanos, anote ahí, Romanos capítulo 11. Y aquí están también los dos grupos, 11. Los tres grupos. Estamos los cristianos, los que estamos aquí, la iglesia, la que va a ser arrebatada. Están los gentiles y están ¿quién? Los judíos. Señor, cómo nos cambia las cosas cuando estamos en la prédica. Pero yo tenía algo que decir diferente, pero no voy a poder, entonces requiere explicación, no puedo. Entonces vamos a Romanos capítulo, más bien la semana entrante, si el Señor nos da licencia, ahí sí como dice el dicho, si el Señor nos da licencia, porque es que el Señor no tarda su venida como muchos tienen como, sino que es misericordioso esperando a que todos nos salvemos. Por eso es que no ha venido, porque Él es bueno. Y no quiere que ninguno ¿qué? Se pierda. Vamos a leer el versículo. El versículo. Ay, también me pasa lo mismo que con Efesios. No. Bueno, como hablamos de espíritu de estupor, hablemos de esta porción. Versículo 5 dice. Así también, Romanos 11:5, ¿ya lo tiene? 11:5 dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Está hablando un remanente de quién? De Israel. Porque ese remanente son en toda la historia de Israel los poquitos que han, igual que los discípulos, siendo judíos, creyeron en Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Sí fue así o no fue así? Y así sucesivamente muchos israelitas, no, un remanente, pocos, se han convertido al Señor. Ellos son parte del edificio del cuerpo de Cristo y de los que estamos aquí. Ellos y nosotros estamos en este paquetico. Manada pequeña, dice el Señor. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Mire esta pregunta. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y los demás fueron qué? Endurecidos. Voy a hablar de los escogidos. Pongamos un ejemplo, los discípulos. ¿Y los corazones del resto de los judíos fueron cómo? Como está escrito. Ojo con esto, alguien tiene otra versión diferente, versículo 8, que me la prepare. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Qué es espíritu de estupor? Alguien que tenga otra versión. Vanessa. Sí, señora. Como dice la Escritura, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean. Dios los ha hecho caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan. ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo van a abrir los ojos? Cuando vean el arrebatamiento de la iglesia. ¡Ah! Ya vamos para allá. Ay, no, eso sí lo voy a decir. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Versículo 10, este es el importante. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Agóbiale la espalda para siempre. Tremendo. ¿Esto a quién le aconteció? A la nación de Israel. A ellos les pueden predicar, a ellos Jesús se les puede aparecer. ¿Y sabe qué? Y va a venir. Y dice el libro de Zacarías que va a poner sus pies sobre la tierra. Y en el Salmo 2 que leímos, ¿qué dice el Salmo 2? ¿Qué es lo que se está planeando? Salmo 2. Eso es lo que está ocurriendo hoy día
Espero que no me pase de tiempo. Ay. Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? En este momento se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Todas las naciones se están uniendo en contra de ¿quién? De Israel. Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Y representa a quién? A Cristo. El que mora, cuando ellos estén todos reunidos, dice la Biblia que son más o menos 300 millones de soldados que se van a agrupar. 300. Otras versiones dicen 200 millones de soldados de todas las naciones, razas, y se van a amotinar en contra de ¿quién? De Dios. Y dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hallará en ellos su furor y los turbará con su ira. Y la iglesia ya no está. Porque la iglesia, ahorita alguien que me acuerda de leer dónde dice que la iglesia no va a estar. Por favor, alguien diga, ay pastor, se le olvidó eso. ¿Listo? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión y mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia en las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Se acuerdan que él pondrá sus pies sobre la tierra y los pisoteará? Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. ¿Usted sabe cómo se llama esta predicación? Sea bienaventurado. Y entonces, me iba a saltar esto, pero lo voy a leer porque es trascendental. Vamos a Zacarías. ¿Sí es Zacarías? Capítulo 14. Yo iba a leer Mateo 24 todo, créanme. Pero tiempo se me fue. Pero sí, voy a leer solo un versículo. No le molesta quedarse aquí conmigo media hora, ¿no? Vamos un momentico a Mateo antes de ir a Zacarías 14, para que tenga sentido lo que estamos leyendo. Ellos le han hecho una pregunta a Jesús, ¿correcto? ¿Están conmigo? ¿O ya se durmieron? Le han hecho una pregunta a Jesús. ¿Cuál es la pregunta? A ver, si están despiertos, si están atentos. Los discípulos, saliendo del templo, ¿qué le dijeron? Señor, ¿qué le dijeron? Muéstranos cuándo serán estas cosas. Perfecto. Y el Señor responde. Versículo 24:4. A la respuesta del Señor dice. Respondiendo les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, aquí es el arrebatamiento de la iglesia, más o menos en el versículo 7, porque aquí le está respondiendo ¿a quién? A los judíos. Aquí no le está hablando a la iglesia, aquí le está respondiendo ¿a quién? A los judíos. Si nosotros tuviéramos dos imágenes, podríamos poner lo que está pasando con los gentiles y otra imagen traspuesta atrás, lo que está hablándole al pueblo de Israel. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. La iglesia ya no está. Y todo esto será principio de dolores.
Entonces os entregarán, ¿a quién le está hablando? A los judíos, a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. ¿Será que no está sucediendo eso? Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta el fin de qué? Del tiempo de los 7 años de tribulación. Igual ahorita vamos para Romanos. Lo siento. Ya usted vino. Se queda. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entiende que hay pastores que dicen que esto ya pasó. Pero aquí está diciendo el Señor, nadie más. Cuando vean la abominación desoladora de que habló Daniel. ¿Qué dijo Daniel? En Daniel 9:24, Daniel 9:24 en adelante. Que Israel iba nuevamente a construir ¿el qué? Tercer templo. Y cuando construyan el tercer templo, ellos van a hacer el sacrificio en el lugar santísimo. Y ese sacrificio quiere decir que no es por la sangre de Cristo, sino por la sangre de los animales. Esa es la abominación desoladora. El que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, mire que está hablando de sitios geográficos. Porque le está hablando ¿a quién? A Israel. Voy a hacer un examen la semana entrante de esto, si el Señor nos permite estar acá. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar de su casa, a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Aquí estamos en la mitad de los 7 años, 1260 días. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. ¿Acuerdan de la angustia de Jacob, de que les hablé al principio? Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le crean. Porque se levantarán. Si vio que en la primera parte de la tribulación también se levantaron falsos profetas y falsos cristos, aquí en la segunda parte también. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Es que allí sí el pastor levanta hasta los muertos y la gente va y se sana y el brazo se le alarga. Claro, y eso va a suceder. ¿Por qué? Porque está escrito. Y habrán falsos prodigios, grandes señales, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Agárrese de ahí, lo van a engañar. Mentiras, usted no va a estar si ha creído. Usted se va en el arrebatamiento. Así que si os dijeren, le está hablando al pueblo de Israel, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en unos aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale de oriente a occidente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Apocalipsis 19. Yo quiero leer esto porque esto es tremendo. Apocalipsis 19. ¿Sí me escuchan? 19, 18. Lo leo rápido. Ahí es la venida del Señor. Leamos desde arriba. Versículo 13, Apocalipsis 19. En ese momento, lo que está ocurriendo aquí en Mateo 24:30, se lo voy a ampliar. Le da clic y la pantalla se le amplía. Versículo 11, 9:11.
Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con su justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como de llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Se amotinaron ¿quiénes? Los pueblos y príncipes unidos consultarán contra. Tremendo. Todo es perfecto. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso. La iglesia no va a estar en la ira, vuelvo y lo digo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Dígalo conmigo: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y a ese evento no estamos invitados, le cuento. A ese que va a anunciar ahí no estamos invitados. A ese evento van a asistir todos aquellos que se han rebelado en contra de mi Señor. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena del Señor. ¡Ay, qué gran cena! Para que coman carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, carnes de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Son 300 millones de hombres y mujeres, soldados que se unieron, unidos juntos para pelear contra Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Zacarías, dije Zacarías al principio, ¿cierto? 14. Y terminamos con Romanos, no se preocupe. Yo me iba a saltar todo esto, pero es imposible. ¿Ya lo tienen? Leamos desde Zacarías 13:8. Ay, no. Leamos desde el 7 entonces. Es que la Biblia, si no tenemos el contexto, nos matamos. O sea, podemos perder la salvación por una palabra. Listo, versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas, ¿qué? Todas las ovejas. Esto ya pasó. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá que en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas de ellas y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Eso está escrito en Apocalipsis. Y solo va a quedar una tercera parte. Y de esa tercera parte, unos poquiticos. Considérese entre esos pocos. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. La semana pasada hablamos de esto. Y los probaré como se prueba el oro. Y el que invocara mi nombre, yo le diré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Señor mi Dios. Entiende que hasta el último momento de la gran tribulación, Dios va a tener misericordia con todo ser humano sobre la tierra. Porque misericordia es ¿qué? Por siempre y para siempre. Versículo 14. Capítulo 14, perdón. ¿Ya lo tiene? He aquí el día de Jehová viene. ¿Cuál es el día de Jehová? El día de Jehová dice, el día grande de Jacob, el día grande de Jehová, grande y terrible. Malaquías capítulo 4 al final. Y en medio de ti serán repartidos sus despojos.
porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, esto ya es al fin de la gran tribulación. Mire todo lo que está pasando Israel en esa tribulación. Y todos los que no han creído. Y todos los que han rechazado el amor de Dios. Todos los que han rechazado el amor de Dios. Y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Salmo 2. Salmo 2. ¿Con qué naciones va a pelear el Señor? Con todos los que se amotinen en contra de Él. Como peleó en el día de la batalla. Este es el fin de la gran tribulación. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio hasta el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, de más de 300 kilómetros, no dice ahí, pero eso es lo que dice en Apocalipsis. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días del rey Usías de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Su pueblo escogido que ya fue arrebatado. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, ¿se acuerdan? Y el sol y la luna, y será un día el cual es conocido de Jehová, y no será día de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también que aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será el rey de toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Eso está en Mateo 24. ¿24 qué? Me tengo que buscarlo. Mateo 24. Sí, ya va a terminar. Mateo 24. 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán ¿a quién? A sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mire esta parada, esta frenada en seco que nos pega el Señor ahí en el versículo 32. De la higuera aprended la parábola. ¿Quién es la higuera? Israel. La maldijo y se secó porque no dio fruto. Después predicamos de eso. De la higuera de Israel aprended la parábola. Dice, cuando ya su rama esté tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano se acerca. ¿Cuándo nació Israel nuevamente después de haber sido destruida en el año 70? Que no quedó piedra sobre piedra. En el año 70 fue destruida por el general Tito. Y desde ahí Israel dejó de ser nación. Cuando se hablaba de Israel, se hablaba como si fueran los mayas, como los aztecas, como un pueblo que ya no existía. Y en 1947, 14 de mayo, Israel volvió a ser ¿qué? Nación, floreció.
Y era un peladero donde de vez en cuando pasaba un beduino con un grupo no se dice grupo de ovejas, se dice ¿qué? Un rebaño de ovejas, gracias. Y ahora ustedes vayan y vean esa nación. Está por encima de Estados Unidos en tecnología. Es la que diseña todos los prototipos, todas las cosas. Usted mire la historial de los premios Nobel que hay en el mundo. Y más del 50% de los premios Nobel son judíos. Y dice ahí, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya esté tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano ya está cerca. 1948, 14 de mayo, nació Israel. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, está hablando Jesús, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuánto es una generación? Según el Salmo 90, 70, a los más robustos, 80 años. Haga cuentas, 1947. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Por qué la advertencia? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42, tome nota. Esto es muy importante, yo termino con esto y voy a leer Romanos. Lo siento mucho tenerlos acá. 42, perdón. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Esto quiere decir que nadie sabe? Los voy a poner a pensar y que se vayan pensando. ¿De verdad nadie puede discernir esto? Yo le voy a regalar 2 versículos para que usted... Vamos a Apocalipsis 3. Y váyase pensando en esto. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a coger y le voy a dar estos 2 versículos? Para que usted entienda, para que yo entienda, para que todos entendamos. ¿Le está hablando a quién? A la iglesia de Sardis. Capítulo 3, versículo 2. ¿Ya lo tiene? Sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de ti, dice el Señor. Acuérdate pues lo que has recibido, oído, y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Yo no sé si usted está entendiendo lo que el Señor dice ahí. Lo que yo entiendo es que si usted está velando, usted sí va a saber. ¿Alguien no lo ha comprendido? Levante la mano, vuelvo y lo leo. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor le está diciendo que Él sí, al que ha creído, al que vela,
al que le sirve, al que le aguarda. Le va a dejar saber su momento. Tremendo, ¿cierto? Otro versículo. Primera de Tesalonicenses 5, 4. Yo les dije, quizá esta sea su última predicación en este mundo terrenal. Entonces, ¿qué más da quedarse 5 minutos más? ¿Qué dije? Primera de Tesalonicenses 5. Bueno, es que si leo más antes, ya saben de que, ¿cuál es el eslogan de las Naciones Unidas? Desde el 2, desde el 1. Primera de Tesalonicenses 5. Juliet, no se ría de mí, por favor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿se acuerdan lo que le dijo a los fariseos? Ustedes no saben, pero aquí sí dice: no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros, ¿a quién está escribiendo Pablo? A los cristianos. Porque vosotros, ¿quiénes? Los que estamos en este grupo, cristianos. Porque nosotros los cristianos, vuelvo y lo digo, ¿a quién le está hablando? A los cristianos. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, con estos acuerdos de paz que se están haciendo, entonces vendrá sobre vosotros destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, nosotros, los cristianos, ¿quiénes no escaparán? Los judíos y los gentiles. ¿Por qué? Porque no creyeron. Más vosotros, versículo 4, eso es lo que yo quería leerles. Más vosotros, hermanos, voy a poner esto, cristianos. Mire aquí si quiere, o lea ya su palabra. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. ¿Alguna vez había visto eso? Dios le está diciendo a usted: ¡pilas! No se quede. Mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Por qué no estamos en tinieblas? Porque las tinieblas es Satanás. Puso un velo para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese velo ya ha sido quitado a los que no estamos en tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Yo no le voy a hablar a alguien que tome trago, que se emborrache, hermano, pero si usted lo pesca a la venida del Señor borracho, baila, porque ¿qué hace el trago en el ser humano? Tú pierdes el dominio propio. Imagínese. Si el Señor lo dice ahí. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿A quién le está hablando? Perdón que sea tan enfático. Pero nosotros, los que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yermos, es nuestro escudo, porque no nos ha puesto Dios. ¿Van a pasar por la ira, iglesia? ¿Quién? ¿Quién dice que no? Dios lo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Anímense, hermanos.
¿Usted creyó? Salvación, vida eterna. Relajado. Pero mientras llega el Señor, predique. Predique a tiempo y a destiempo. Por favor, viva su vida. Cuide de sus hijos. Tenga hijos. Porque sus hijos son santificados en los padres obedientes. ¿Sí sabía eso? Si no, pregúntele a Zacarías y a su esposa Elizabeth, que ambos eran irreprensibles delante del Señor. Y dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún después de nacer. O pregúntele a quién era la estéril que oraba, a Sara, Ana. ¿Qué pasó con Samuel, su hijo? Y pregúntele a la mamá de Sansón si Sansón también no fue lleno del Espíritu Santo antes. ¿Por qué? Por el amor que nosotros como padres tenemos por estos hijos. El Señor viene pronto, dicen por ahí, Maranata. Y hoy el Señor, de verdad, hace días quería hacer esta prédica. Hace mucho que no tocaba el tema. ¿O sí? Pero es que toda la palabra habla de esto. Todas las escrituras están dirigidas a esto. Ahora, después de escuchar todo esto, si usted no quiere creer, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y quiere que le diga, aunque esta palabra a usted lo conmueva, a esta palabra le dé vida a su espíritu, aunque esta palabra muchos se van a convertir. Mire lo que dice el Señor al final. Vamos a Apocalipsis 9:20. La semana entrante me recuerdan y les leo Romanos. O lo leo ya. Ustedes dirán, levanten la mano a los que no tienen lío. Uy, muy poquitos. Listo. Entonces, leamos este versículo y ya despedimos el culto. Apocalipsis capítulo 9. Recuerda todo lo que va a suceder en el día grande y temible del Señor. Leamos el versículo 20 y 21. Dice, sí, 9:20. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Padre Celestial, hoy te amo.